El mercado de la melancolía. La luz tenue del mercado navideño, tamizada por los toldos empapados de la tarde, luchaba por perforar la neblina que envolvía el mercado de la melancolía. Daniel se ciñó la bufanda de lana, un acto reflejo más que por el frío, mientras la riada de gente lo impulsaba entre los puestos. El vaho de castañas asadas y jengibre lo golpeó con familiaridad, transportándolo a años pretéritos, manos entrelazadas, carcajadas compartidas. Antaño, este era su rito anual con Sofía y Laura, antes de que el silencio creciera entre ellos, antes de que la casa se sintiera inmensa y la cama gélida. Una punzada de añoranza lo atravesó al ver a una niña pequeña, con los ojos repletos de asombro, aferrada a la mano de su padre. Laura, su Laura, sin duda compartía esa emoción, aunque la ocultara. Su hija, a sus 11 años, era una curiosa amalgama de pragmatismo y quimera. Había digerido la separación con una madurez que a veces lo inquietaba, pero Daniel sabía que las cicatrices más profundas eran las invisibles. «Papá, ¿podemos ver ese puesto de las marionetas?» La voz de Laura lo arrancó de sus cavilaciones. Señaló un rincón donde figuras de madera, con sus intrincados hilos, parecían danzar al compás de una melodía distante. Mientras Laura se perdía en el embrujo de un arlequín de sonrisa pintada, Daniel escudriñaba el entorno, una rutina inconsciente para asegurar la presencia de su hija. Fue entonces cuando la divisó. Frente a un expositor de adornos de cristal soplado, Sofía examinaba una diminuta campana. Vestía un abrigo color cereza que evocaba el matiz de sus labios al reír. El tiempo había grabado finas líneas alrededor de sus ojos, pero la gracia innata que siempre la había caracterizado permanecía intacta. El aire se hizo espeso, y el rumor del mercado se convirtió en un eco lejano. Los ojos de Sofía se alzaron, encontrándose con los suyos. Por un instante, el tiempo se suspendió. No hubo sorpresa, solo un tácito reconocimiento, como si ambos hubieran presentido que este encuentro era ineludible. Sofía, la palabra se deslizó de los labios de Daniel, un suspiro helado. Ella sintió, una sonrisa apenas perceptible tensionando la comisura de sus labios. Daniel. Su voz era la misma, melódica, pero con un nuevo matiz, una capa de resiliencia que él no recordaba. ¡Qué casualidad! Laura, sintiendo la tensión, se volteó y sus ojos se abrieron de par en par. «Mamá», exclamó, corriendo a abrazar a Sofía, quien la recibió con los brazos abiertos. El abrazo se extendió más de lo que Daniel anticipó. Observó la ternura en el rostro de Sofía mientras Laura le susurraba algo al oído. Se sintió como un intruso en su propia familia, un espectro del pasado materializado en un presente incómodo. «¿Estás sola?», preguntó Daniel, esforzándose por sonar indiferente, aunque su corazón aporreaba como un tambor de guerra. Sofía se irguió, soltando a Laura. «No, vine con una amiga, pero ha ido a buscar un café, ¿y tú?» «Con Laura, claro, ¿quieres que esperemos a tu amiga? Podríamos tomar algo». La propuesta brotó antes de que pudiera sopesarla, un impulso que lo asombró. Sofía lo miró, y Daniel percibió una chispa de curiosidad en sus ojos. «No, no hace falta. Ella me encontrará. Pero podríamos tomar un chocolate caliente, si Laura quiere». Laura, con la esperanza encendida en sus ojos, asintió vigorosamente. «Sí, por favor. Y podemos ver las marionetas después». Los tres se dirigieron a un pequeño puesto que ofrecía bebidas calientes. El silencio entre Daniel y Sofía era denso, puntuado solo por los entusiastas comentarios de Laura sobre las luces titilantes y los adornos resplandecientes. Un silencio no hostil, pero cargado de años de palabras no pronunciadas. Mientras esperaban sus bebidas, Laura se giró hacia ellos, su pequeña mano en la de Sofía. «Mamá, papá, ¿recuerdan cuando vinimos el año que nevó mucho? Papá me cargó porque mis botas se llenaron de nieve, y mamá nos dio a los dos de su chocolate caliente porque se nos había acabado el nuestro». Las palabras de Laura cayeron como guijarros en el estanque de la memoria. Daniel sintió una punzada, no de dolor, sino de una dulce melancolía. Recordaba ese día con asombrosa nitidez, el frío mordiendo su nariz, el ligero peso de Laura en sus brazos, la calidez del aliento de Sofía en su mejilla mientras le ofrecía la taza. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que Daniel no había visto en mucho tiempo. «Claro que sí, cariño. Tu padre terminó con el gorro cubierto de nieve». Se volvió hacia Daniel, y por primera vez, sus ojos no se esquivaron. «Siempre fuiste un poco torpe, ¿recuerdas?». Una risa inesperada escapó de Daniel, un sonido algo oxidado, pero liberador. «Y tú siempre me regañabas por ello, mientras me quitabas la nieve del pelo». El momento se estiró, frágil y precioso. Laura,
ajena a la delicadeza del instante, apretó la mano de Sofía y luego la de Daniel, uniendo sus dedos en un pequeño puente improvisado. Deberíamos volver a hacer eso. Venir los tres al mercado. El corazón de Daniel se contrajo. Miró a Sofía. Ella no apartó la mirada. En sus ojos, Daniel vio una compleja amalgama de emociones, sorpresa, cierta reticencia, pero también una chispa de anhelo. Era una promesa tenue, apenas formulada, de que las inocentes palabras de su hija podrían, quizá, encender una llama que ambos creían extinta para siempre. El aire frío del mercado no parecía tan penetrante ahora. Un encuentro inesperado. Begin barra inversa en la brisa helada de diciembre acariciaba el rostro de Mateo mientras se abría paso entre la multitud del mercado navideño. El aroma a castañas asadas y vino caliente se mezclaba con el murmullo de las voces y la risa de los niños. Sofía, aferrada a su mano, saltaba de puesto en puesto, sus ojos brillantes reflejando las luces parpadeantes. «Mira, papá». «Un reno de madera», exclamó, señalando una figura tallada con una bufanda roja. Mateo sonrió, sintiendo una punzada familiar de amor y algo parecido a la melancolía. Estas eran las tradiciones que siempre había atesorado, las que había imaginado compartir con una familia completa. Ahora, era solo él y Sofía, forjando nuevos recuerdos en un mundo que aún se sentía extraño y reconfigurado. Se agachó, ajustándole el gorro de lana a la niña. «Es hermoso, mi amor. ¿Quieres uno?». Antes de que Sofía pudiera responder, una voz familiar, inconfundible, lo detuvo en seco. «Sofía. Cuidado con el bastón de caramelo». Mateo se giró lentamente, el corazón dándole un vuelco. Ahí estaba. De pie junto a un puesto de adornos de cristal, con el cabello castaño enmarcando su rostro, los mismos ojos verdes que lo habían cautivado años atrás. Clara. El mundo alrededor pareció desvanecerse. El bullicio del mercado se convirtió en un zumbido distante. Clara también lo había visto. Su sonrisa se desdibujó en una expresión de sorpresa, una mezcla de incomodidad y algo más, algo indefinible que Mateo no pudo descifrar. Sofía, ajena a la tensión que se había instalado entre sus padres, soltó la mano de Mateo y corrió hacia Clara. «Mamá. Mira lo que papá me compró». Mostró orgullosa una pequeña figura de un ángel de madera. Clara la abrazó, su mirada aún fija en Mateo por encima de la cabeza de la niña. «Hola, Mateo», dijo Clara, su voz un poco más aguda de lo habitual. «Hola, Clara», respondió él, la voz ronca. Se sentía como un adolescente de nuevo, torpe e inseguro. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que se habían encontrado en persona, más allá de los intercambios rápidos de Sofía en la puerta. Un silencio incómodo se cernió sobre ellos. Sofía, sintiendo la extraña atmósfera, miró de uno a otro. «Mamá, papá, ¿por qué no estamos juntos?». La pregunta de Sofía, sencilla y directa, golpeó a Mateo y Clara con la fuerza de una ola. Mateo sintió un nudo en el estómago. Clara parpadeó, sus ojos verdes se posaron en la niña con ternura. «Mi amor, mamá y papá. Ellos viven en casas diferentes ahora, ¿recuerdas? Pero el año pasado, en el mercado, estábamos los tres», insistió Sofía, sus pequeños dedos entrelazados. «Papá me compró este adorno y mamá me compró chocolate caliente». El recuerdo, vívido y doloroso, se grabó en la mente de Mateo. El último año antes de la separación. Habían fingido para Sofía, intentando preservar la magia navideña, incluso cuando su propio mundo se desmoronaba. Clara se agachó para estar a la altura de Sofía. «Sí, cariño. Y fue un día muy bonito». Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Había una vulnerabilidad que no había visto en ella en mucho tiempo. «Pero ahora podemos tener días bonitos en diferentes momentos, ¿verdad?». Sofía frunció el ceño, procesando las palabras de su madre. Luego, una idea pareció iluminar su rostro. «Pero hoy podemos estar juntos. Como en los viejos tiempos. Papá, le compra chocolate caliente a mamá». Sus ojos suplicantes se posaron en Mateo, luego en Clara. Mateo miró a Clara, buscando alguna señal, alguna indicación. Ella lo miraba de vuelta, una expresión indescifrable en su rostro. La propuesta de Sofía, inocente y pura, había abierto una grieta en la muralla que habían construido cuidadosamente entre ellos. El aire vibraba con la tensión de las decisiones no dichas, de los sentimientos enterrados. La pregunta de Sofía no era solo sobre chocolate caliente, era sobre si aún quedaba un puente entre ellos, una chispa, por pequeña que fuera, que la vida juntos había dejado. El murmullo del mercado volvió,
un telón de fondo para el instante suspendido. Barra inversa NND. El abrazo de Sofía. La feria navideña bullía a su alrededor, una sinfonía de villancicos distorsionados y el murmullo de cientos de conversaciones. Daniel se sintió ajeno a todo, un autómata moviendo los pies sobre el adoquín húmedo. El olor a castañas asadas y jengibre no lograba despertar en él la nostalgia de años anteriores. Solo el recuerdo del suave gorro de lana de su hija, Sofía, tirando de su mano, le anclaba la realidad. Se habían separado de su madre, Clara, hacía apenas unos minutos, la excusa de la búsqueda del chocolate caliente perfecto, una tregua incómoda en el tenso aire que los rodeaba. ¿Creéis que mamá ya habrá encontrado el chocolate, papi? La voz de Sofía era un hilo de seda entre el estruendo. Sus ojos, del mismo azul profundo que los de Clara, se alzaron hacia él, inocentes y expectantes. Daniel forzó una sonrisa, quizás, cariño. O quizás esté esperando a sus catadores oficiales. Intentó sonar ligero, pero la idea de Clara, sola, buscando chocolate, le generaba una punzada inusual. ¿Qué estaría pensando ella? Sentiría también esta punzada. Continuaron su búsqueda, la pequeña mano de Sofía aferrada a la suya. Pasaron por delante de un puesto de adornos artesanales, los cristales tintineando con cada ráfaga de viento. Sofía se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en un pequeño ángel de cristal. Mira, papi, es igual que el que teníamos en casa, antes. Su voz, un susurro cargado de anhelo, perforó el corazón de Daniel. Antes. La palabra resonó, cargada de todo lo que habían perdido. Daniel se agachó, intentando desviar la conversación. Es precioso. Sophie, ¿quieres que lo compremos? Pero Sofía negó con la cabeza, su mirada seguía fija en el ángel. No. No es lo mismo si no está con mamá. Ella siempre lo colgaba en el árbol. La simplicidad de su lógica era desarmante. En ese instante, Daniel sintió un toque ligero en su hombro. Al girarse, se encontró con los ojos de Clara. No había ni una pizca de la frialdad que había marcado sus últimos encuentros. Solo una leve preocupación, quizás. O cansancio. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente en las manos, el vapor ascendiendo en espirales hacia el cielo gris. Aquí estáis. Pensé que os habíais perdido en el laberinto de galletas. Su voz era suave, casi melancólica. Sofía soltó la mano de Daniel y corrió hacia su madre, enterrando su rostro en el abrigo de lana de Clara. Mamá, mira este ángel, es casi igual. Clara sonrió débilmente, acariciando el cabello de Sofía. Sus ojos se encontraron con los de Daniel por un instante, una chispa indescifrable danzando entre ellos. Sí, cariño. Es muy bonito. Pero no lo compramos, añadió Sofía, levantando la vista, porque no es lo mismo sin nosotros 3. La frase de Sofía, dicha con la inocencia de quien no comprende el peso de sus propias palabras, cayó como una sentencia en el aire gélido. Daniel vio cómo Clara tensaba los hombros, el ligero temblor en sus manos al ofrecerle una de las tazas de chocolate. Él la tomó, sus dedos rozándose brevemente. Fue un contacto fugaz, apenas un roce, pero la electricidad que lo recorrió fue innegable, una punzada familiar y dolorosa, pero extrañamente reconfortante. El aroma dulce del chocolate llenó sus fosas nasales, pero lo que realmente lo embriagó fue la cercanía de Clara, el calor que emanaba de ella. Sofía, ajena al microdrama que se desarrollaba, se acurrucó entre ellos, con su pequeña cabeza apoyada en el muslo de Clara, mientras sorbía su chocolate. Daniel la observó, luego miró a Clara. Sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, el silencio no era tenso, sino cargado de una comprensión tácita, de un reconocimiento mutuo de la verdad en las palabras de su hija. El bullicio de la feria se desvaneció, y en ese instante, en medio de la multitud, solo existieron ellos 3, un efímero abrazo, forzado por las circunstancias, pero extrañamente poderoso. Paseo inesperado. La brisa invernal, aunque suave, logró colarse bajo el abrigo de lana de Mateo, recordándole el frío que, al igual que sus propios pensamientos, parecía no ceder. Caminaba por el paseo de las luces navideñas ya encendidas a pesar de la temprana hora de la tarde, cada una un destello de alegría que contrastaba con su estado de ánimo. El mercado navideño, una explosión de color y aroma a canela y pino, siempre había sido su refugio en esta época del año. Desde la separación, se había convertido en un ritual solitario, un intento de conjurar algo del espíritu festivo que alguna vez compartió con su familia. Una risa aguda, inconfundible, lo detuvo en seco. Era la risa de Sofía, su hija. Su corazón dio un vuelco.
No esperaba encontrarlas aquí hoy. Se giró lentamente, y allí, junto a un puesto de adornos artesanales, estaba ella. Clara. Su ex esposa. Llevaba el gorro de lana rojo que le había regalado hacía años, y una sonrisa genuina iluminaba su rostro mientras Sofía le señalaba algo. Por un instante, el tiempo se detuvo y Mateo sintió el peso de una nostalgia tan dulce como dolorosa. «Papá», chilló Sofía, soltándose de la mano de Clara y corriendo hacia él con la agilidad de un cervatillo. Se agachó, abriendo los brazos, y la abrazó con fuerza. El calor de su pequeña era un bálsamo. «Hola, mi amor», dijo, besando su frente. «¿Qué haces aquí?» Sofía, con los ojos brillantes, respondió, «Compramos un adorno para el árbol. Mamá dice que es un muñeco de nieve mágico». Mateo se puso de pie, su mirada encontrándose con la de Clara. Un silencio incómodo se cernió sobre ellos, roto solo por el murmullo de la multitud. «Hola, Mateo», dijo Clara, su voz más suave de lo que recordaba. Había una mezcla de sorpresa y algo más que no pudo descifrar en sus ojos, quizás un eco de su propia nostalgia. «Clara». «Qué inesperado», respondió él, sintiéndose torpe. «Sí», Sofía insistió en venir hoy. «Quería ver las luces», explicó ella, señalando el entorno festivo. Sofía, ajena a la tensión, tiró de la mano de Mateo. «Papá, ¿puedes ayudarme a elegir un chocolate caliente? Mamá no sabe cuál es el mejor». Mateo sonrió, una risa genuina escapando de sus labios. Era una pequeña picardía de Sofía, un intento inocente de unirlos. Clara, a su lado, también esbozó una media sonrisa. «Yo sé cuál es el mejor, Sofía. Solo que tu papá tiene gustos peculiares», bromeó. Mientras se dirigían al puesto de bebidas, el aire entre ellos, que antes era denso y pesado, pareció aligerarse. Mateo se encontró observando a Clara de reojo. Los años no habían borrado su gracia, solo la habían transformado en una elegancia más madura. El aroma canela y clavo se intensificó, y por un momento, se sintió transportado a un pasado donde esas mismas fragancias eran sinónimo de felicidad compartida. «¿Y tú, Mateo?», preguntó Clara de repente, rompiendo el breve silencio. «¿Qué te trae por aquí solo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Solo, dando una vuelta. Intentando escapar de la rutina». Clara sintió. «Entiendo. A veces uno necesita un poco de magia, aunque sea prestada». Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez, el eco de la nostalgia era mutuo. No había acusación, solo una comprensión tácita. Sofía, con su chocolate caliente en mano, los miró a ambos con una seriedad impropia de su edad. «Mamá, papá, ¿podemos pasear juntos? Como antes». La pregunta de Sofía flotó en el aire, cargada con la inocencia y el anhelo de un niño. Mateo sintió un nudo en la garganta. La propuesta de Sofía, tan simple y directa, desarmó cualquier barrera que aún quedara entre ellos. Miró a Clara, que ya lo estaba mirando a él, sus ojos almendrados buscando una respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, la tristeza que a menudo lo acompañaba en estos paseos solitarios se disipó, reemplazada por una chispa, una pequeña y delicada esperanza que no se atrevía a nombrar. El ángel de los recuerdos. La tenue luz del crepúsculo invernal besaba los tejados nevados de Rotenburg ob der Tauber. Miguel ajustó la bufanda de lana al cuello, mientras el vaho de su aliento se entrelazaba con el embriagador aroma a castañas asadas. El bullicio del mercado navideño, una sinfonía agridulce, evocaba tiempos más sencillos. Sofía, su pequeña, los ojos chispeantes bajo el gorro de lana escarlata, tiraba de su mano. «Papá, ¿crees que el ángel de los recuerdos nos traerá nieve de verdad esta noche?», inquirió, la esperanza danzando en sus facciones infantiles. Un nudo le oprimió la garganta a Miguel mientras sonreía. «Con el ángel, mi amor, todo es posible. Es pura magia». La leyenda del ángel de los recuerdos, una estatua de madera en el corazón del mercado, susurraba que concedía anhelos a quienes se acercaban con un alma transparente. Se detuvieron ante un puesto de adornos de cristal, cada esfera un cosmos de luz en miniatura. Absorta, Sofía señaló una en particular, un delicado copo de nieve que giraba hipnótico. «Es precioso», susurró. Una voz a sus espaldas hizo que a Miguel se le helara la sangre. «Ciertamente lo es, cariño». Se giró. Allí estaba Elena, su melena castaña enmarcando un rostro que el tiempo no había logrado borrar de su memoria. El abrigo color crema la envolvía, confiriéndole una etérea presencia bajo las luces parpadeantes del mercado. El mundo pareció detenerse, el rumor del gentío desvaneciéndose en un eco lejano.
La sorpresa se fusionó con una punzada de algo más complejo, algo que se negaba a nombrar. Elena también parecía conmocionada, sus ojos esmeralda buscando los suyos. Fue Sofía quien rompió el encanto. «Mamá», exclamó, lanzándose a sus brazos. La escena, tan espontánea, tan largamente anhelada, le estrujó el pecho a Miguel. «Pero, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, su voz tensa, casi quebradiza. «Unas vacaciones con Sofía». «Siempre quiso conocer el mercado navideño de Rothenburg», respondió Miguel, buscando una falsa naturalidad. La excusa era endeble. Sabía que Elena era una entusiasta de la arquitectura medieval y los mercados de Adviento. Su presencia aquí no era una coincidencia tan descabellada. «¿Y tú?», indagó. «Un viaje de trabajo, y un poco de nostalgia», admitió Elena, apartando la mirada. La tensión era palpable, un campo de fuerza invisible entre ellos. Sofía, ajena a la corriente subterránea de emociones, se aferraba a la mano de su madre. «Mamá, vamos a ver el ángel de los recuerdos. Papá dice que trae nieve de verdad si lo visitas con el corazón puro». La mención de la estatua pareció suavizar el semblante de Elena. Miguel captó un destello de curiosidad, o quizás de añoranza, en sus ojos. «¿De verdad, cielo? No sabía de su existencia». Sofía, impaciente, tiró de su manga. «Sí. Y quiero pedirle que nieve para mi cumpleaños. Y que volvamos a ser una familia». La última frase, pronunciada con la brutal inocencia de la infancia, explotó como una bomba en el ambiente ya cargado. El tiempo volvió a suspenderse. Un escalofrío ajeno al frío recorrió a Miguel. Elena permaneció inmóvil, el color drenándose de su rostro. Sus miradas se encontraron, y por primera vez en años, Miguel vio una vulnerabilidad cruda y desprovista de artificios. «Sofía», intentó Miguel, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No había forma de explicarle a su hija la complejidad de su deseo, la imposibilidad de lo que pedía. Elena, sin embargo, se arrodilló a la altura de Sofía. «Cariño, el ángel de los recuerdos es muy especial. A veces, los deseos se cumplen de formas inesperadas. Pero, algunos son muy difíciles». Su voz era suave, apenas un susurro. Miguel observó la interacción, un torbellino de dolor y admiración. Elena siempre había poseído esa capacidad para conectar con Sofía, una empatía que la a veces envidiaba. La niña, percibiendo la seriedad en el tono de su madre, frunció el ceño. «¿Pero no quieres que se cumpla, mamá?». La pregunta flotó en el aire, pesada y acusadora. Elena se puso de pie, su mirada elusiva. «¿Vamos a ver el ángel, Sofía? Luego hablamos». La decisión de Elena de unirse a ellos fue inesperada. Miguel se preguntó qué la impulsaba. ¿Era por Sofía? ¿O resonaba en ella algún eco de aquel pasado compartido que ahora, ante la pureza de su hija, parecía resurgir? El trayecto hacia la plaza central se antojó eterno, cada paso cargado de una expectativa incierta. El aire gélido y el murmullo de la multitud servían de telón de fondo al drama silencioso que se desplegaba entre ellos. La estatua del ángel de los recuerdos, tallada en madera oscura, se erguía majestuosa bajo el halo de las farolas, su rostro sereno observando el incesante ir y venir de la gente, guardando secretos y esperanzas. Susurros del pasado. La tenue luz de los farolillos se proyectaba sobre los adoquines húmedos, dibujando sombras danzarinas mientras Daniel y Laura observaban a Sofía reír. Había encontrado un pequeño carrusel de madera y su alegría era contagiosa, un bálsamo para la tensión que aún flotaba entre sus padres. Daniel se percató de cómo la risa de Sofía se mezclaba con el tintineo de las campanillas navideñas, creando una sinfonía que, por un instante, lo transportó a otros diciembres. «¿Te acuerdas de cuando la llevamos a ver el Santa Claus del centro comercial, hace 3 años?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro por encima del murmullo de la gente. «Insistió en pedir un unicornio rosa, y tú pasaste horas buscándolo». Daniel asintió, una sonrisa melancólica asomando. «Y terminamos comprando uno azul porque era el único que quedaba». Se enfadó, pero lo abrazó toda la noche. La memoria, inesperada y vívida, trajo consigo una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. Un repentino grito de Sofía lo sacó de su ensueño. Se había caído del carrusel, un pequeño raspón en la rodilla, más susto que dolor. Daniel reaccionó primero, arrodillándose junto a ella, su mano experta revisando la herida. Laura se unió, sus ojos grandes de preocupación. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó, su voz suave y tranquilizadora. Sofía, con los ojos llorosos, asintió, señalando el carrusel.
Quiero ir otra vez, papi. Pero más despacio. Daniel la levantó en brazos, su pequeño cuerpo reconfortante. No, cariño. Ya fue suficiente carrusel por hoy, ¿qué tal si vamos a ver los puestos de dulces? Laura lo miró, una chispa de admiración fugaz en sus ojos. Tiene razón. Y luego podríamos tomar un chocolate caliente. ¿Te apetece, Sofía? La mención del chocolate caliente y los dulces hizo que el mal humor de Sofía se disipara al instante. Sí, con nata. Mientras caminaban, Sofía, aún en brazos de Daniel, señaló un puesto de artesanías. Mami, ¿podemos comprarle un regalo a la abuela? Uno bonito. Laura sonrió. Claro que sí, mi amor. Se volvió hacia Daniel. ¿Te importa si nos acompañas? No quiero llevarte a rastras si tienes otros planes. Daniel se encogió de hombros. No, está bien. De todos modos, tengo que buscar un regalo para mi madre también. La excusa sonó convincente incluso para él. Mientras Sofía elegía un pequeño adorno de cristal para su abuela, la conversación entre Daniel y Laura fluyó con una facilidad sorprendente, alejándose de los temas triviales y adentrándose en algo más personal. Hablaron de los desafíos de la crianza en solitario, de las nuevas rutinas, de las pequeñas victorias y las frustraciones silenciosas. Laura mencionó el estrés en su trabajo, y Daniel se encontró ofreciendo consejos prácticos, como solía hacerlo. A veces siento que no tengo tiempo para nada, admitió Laura, su voz teñida de cansancio. Los días son una carrera constante. Daniel asintió, comprendiendo. Lo sé. Es agotador, ¿has pensado en delegar un poco más en el trabajo? Quizás eso te quite presión. Ella lo miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Siempre tan práctico, Daniel. Pero tienes razón. Debería hacerlo. De repente, Sofía, que había estado escuchando en silencio, interrumpió, su voz clara y dulce. Mami, papi, ¿por qué no vimos todos juntos otra vez? Así papi nos puede ayudar a los dos. La pregunta de Sofía cayó como una piedra en el estanque de su conversación, creando ondas de incomodidad y revelación. Daniel y Laura se miraron, el bullicio del mercado pareciendo desvanecerse a su alrededor. Los ojos de Sofía, inocentes y expectantes, los observaban. No había malicia en su pregunta, solo el deseo puro y simple de una niña por la unidad familiar que alguna vez conoció. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de memorias no verbalizadas, de arrepentimientos tácitos. La propuesta infantil, directa y sin filtros, había desnudado la complejidad de su relación, exponiendo los hilos rotos que, quizás, aún podían ser anudados. Daniel sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y una extraña esperanza. Laura, por su parte, desvió la mirada, sus mejillas enrojecidas, la respuesta atrapada en su garganta. Los susurros del pasado, antes ahogados por el tiempo y la distancia, resonaban ahora con una claridad ensordecedora en la inocente pregunta de su hija. ¿Decoramos juntos? La voz de Sofía, un torbellino de emoción, cortó el murmullo de la gente. ¿Decoramos juntos, papá, mamá? Como antes. La sugerencia flotó en el aire helado, densa y cargada de significados no verbales. Elena y yo intercambiamos una mirada que duró una eternidad, un lapso de tiempo donde revivieron viejas memorias, promesas rotas y el dolor sordo de lo que habíamos perdido. Sus ojos, antes un mar tempestuoso en nuestros momentos de discordia, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y algo parecido a la nostalgia. Mi garganta se cerró, intentando tragar el nudo que se había formado. Sofía, ajena a la complejidad de nuestra comunicación silenciosa, tiró de la manga de Elena con impaciencia. Por favor. Podemos poner las luces y el muérdago, y los renos que brillan. Elena forzó una sonrisa, una máscara que apenas ocultaba la vacilación. Cariño, papá y yo, ya no vivimos juntos. Papá tiene su casa y yo la mía. Pero es Navidad, intervino Sofía con la lógica irrefutable de una niña de 7 años. Y siempre decoramos juntos el árbol más grande. ¿Y el abeto de la entrada, por qué no ahora? La pregunta de Sofía me golpeó con la fuerza de un trineo desbocado. Tenía razón. Cada año, desde que Sofía era un bebé, la decoración navideña había sido nuestro ritual sagrado. Elena con sus guirnaldas perfectas, yo con mis luces enredadas, y Sofía, la pequeña directora de orquesta, decidiendo dónde iría cada adorno. Era la única tradición que había sobrevivido intacta a nuestro divorcio, aunque ahora la realizábamos por separado, cada uno en su propio espacio. Mi mirada se posó en el puesto de abetos,
sus ramas nevadas esparciendo un aroma resinoso en el aire. La imagen de Sofía, sus ojitos brillantes frente a un árbol de Navidad recién adornado, luchaba con la incomodidad de la propuesta. Elena se aclaró la garganta, un sonido apenas audible. Papá, ¿qué dices? La pregunta de Sofía se dirigió a mí esta vez, sus ojos grandes y expectantes. Sentí la presión de su inocencia, el peso de sus deseos navideños. Miré a Elena. Su postura era tensa, sus hombros ligeramente encorvados. Había un pequeño temblor en sus labios, apenas perceptible, que delataba su nerviosismo. Bueno, Sophie, empecé, la voz ronca. Tu mamá y yo es un poco diferente ahora. Pero no tienen que besarse ni nada. Sofía replicó, como si leyera nuestros pensamientos. Solo poner el espumillón y los adornos. Y las bolas de cristal, las que se rompen fácil. Elena soltó una risita nerviosa, que sonó como el tintineo de pequeños cascabeles. Las que se rompen fácil, sí. Se giró hacia mí, una chispa de picardía en sus ojos. ¿Te atreves, Javier, o tienes miedo de que te toque desenredar las luces otra vez? Una punzada de algo cálido, olvidado, me atravesó el pecho. La vieja broma, las viejas batallas con las luces de Navidad. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Siempre fui el experto en desenredar, Elena. Y tú, la maestra en romper las esferas de cristal. Algunas cosas nunca cambian. Ella me devolvió la sonrisa, y por un instante, la barrera invisible que nos separaba pareció desvanecerse. El aroma canela y pino se intensificó, y el sonido de los villancicos de fondo adquirió una nueva melodía. Sofía aplaudió, ajena al pequeño milagro que acababa de ocurrir. Sí, vamos a buscar el árbol más grande. La decisión, aunque sencilla en la superficie, traía consigo una carga emocional compleja. Un paso hacia atrás, o quizás, un pequeño paso hacia adelante. Elena y yo nos miramos una vez más, un acuerdo tácito sellado en el brillo de nuestros ojos. El mercadillo navideño, con sus luces parpadeantes y su bullicio alegre, se transformó de repente en el escenario de un posible nuevo comienzo, o al menos, de una tregua navideña. El chocolate de la esperanza. La tenue luz de la farola danzaba sobre la acera mojada, reflejando el vaho de las respiraciones. David apretó la mano de Sofía, sintiendo el guante diminuto, la inocencia tibia. El aroma canela y anís de las casetas del mercado navideño de la Plaza Mayor se mezclaba con el de la lluvia recién caída, creando un bálsamo reconfortante, pero la tensión en sus hombros persistía. Desde que Sofía había soltado la bomba del papá y mamá juntos otra vez, un hilo invisible, pero inquebrantable, se había tensado entre él y Elena. ¿Podemos ir a la caseta del chocolate caliente con churros, papá?, preguntó Sofía, sus ojos grandes y brillantes, dos esferas de curiosidad y alegría. Señalaba con su dedito enfundado hacia una de las casetas más concurridas, donde el vapor ascendía en espirales desde las grandes ollas de cobre. David asintió, su garganta un poco seca. Claro que sí, mi amor. Hoy es noche de caprichos. La verdad era que él mismo ansiaba un poco de esa dulzura. Quizás el azúcar podría disipar el amargo pozo de la conversación que sabía que debía tener con Elena. Elena ya los esperaba en la cola, su silueta elegante recortada contra las luces parpadeantes. Llevaba el abrigo de lana gris que David recordaba también, una prenda que siempre le había parecido que acentuaba su gracia natural. Al verlos, una sonrisa, algo tímida, se dibujó en sus labios. Llegáis justo a tiempo. La fila es interminable. Sofía corrió hacia su madre, abrazando sus piernas. Mamá. Chocolate con churros. Elena le acarició el cabello. Sí, cariño. Y esta vez, pediremos el extra espeso, ¿verdad? Su mirada encontró la de David, un fugaz intercambio que decía más de lo que las palabras podían articular. Había una mezcla de sorpresa, algo de resignación y, tal vez, una pizca de esa chispa que había creído extinguida. Mientras esperaban, el aire se llenó con el murmullo de las conversaciones, las risas de los niños y el sonido metálico de las pinzas sirviendo los churros crujientes. David se encontró observando a Elena. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, evidencia de sonrisas pasadas, eran ahora más pronunciadas. Un mechón de pelo oscuro se había escapado de su bufanda, enmarcando su rostro con una suavidad que le era dolorosamente familiar. Se sintió como un intruso en su propia memoria. ¿Estás bien?, preguntó Elena en voz baja, notando su escrutinio. Él parpadeó, volviendo al presente. Sí, solo. Pensando.
La verdad era que el momento era surrealista. Había pasado tanto tiempo desde que habían compartido una situación tan trivial y, al mismo tiempo, tan íntima. Cuando finalmente tuvieron sus vasos de chocolate humeante y una montaña de churros, buscaron un banco libre. El frío de la noche calaba los huesos, pero el calor del chocolate era un alivio bienvenido. Sofía, con la cara manchada de chocolate, reía con deleite. Mamá, papá, ¿este chocolate sabe a esperanza?, preguntó Sofía, su voz tan clara y desinhibida como siempre. David y Elena se miraron. La pregunta de Sofía, tan inocente, tan profunda, resonó en el aire helado. Era una pregunta que ninguno de los dos se había atrevido a formular, pero que había estado rondando en sus mentes desde el reencuentro inesperado. David tomó un sorbo de su chocolate, el dulzor amargo y reconfortante. A esperanza, mi amor. ¿Por qué? Sofía sumergió otro churro en su vaso. Porque es dulce, y está calentito, y hace que la noche no sea tan fría. Y cuando lo compartimos, es aún mejor. Sus palabras, dichas con la sencilla lógica de un niño, golpearon a David como un eco. Compartir. Elena, con la mirada fija en el vapor que ascendía de su chocolate, asintió lentamente. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, brillando bajo la luz de la farola. Sí, Sofía. Sí, cariño. Creo que sí sabe a esperanza. Su voz se quebró ligeramente. David extendió una mano, casi por inercia, y rozó el brazo de Elena. Un escalofrío, diferente al del frío, recorrió su cuerpo. No era solo la piel, era la conexión que creía perdida, el latido suave de un recuerdo que se negaba a morir. El chocolate, dulce y espeso, parecía derretir no solo el frío de la noche, sino también el hielo que se había acumulado entre ellos durante años. La esperanza, un sabor olvidado, comenzaba a dibujarse en el paladar. Un nuevo comienzo. La brisa helada de diciembre acariciaba el rostro de Mateo mientras observaba a Sofía, su hija de 7 años, reír a carcajadas. La música navideña resonaba en el aire, mezclándose con el murmullo de la multitud y el inconfundible aroma canela y anís. Habían prometido que este año, a pesar de todo, sería una Navidad memorable. Papá, ¿puedo probar otro de esos dulces que pican un poquito?, preguntó Sofía, señalando un puesto cercano con ojos suplicantes. Mateo sonrió, su corazón ablandándose. Solo uno más, pulguita. Pero luego tenemos que buscar ese carrusel que tanto te gusta. Mientras Sofía se deleitaba con su golosina, Mateo escaneó el mercado, buscando el carrusel prometido. Su mirada se detuvo en una figura familiar junto a un puesto de artesanías. El tiempo pareció ralentizarse. Un nudo se formó en su estómago, una mezcla de sorpresa y algo más difuso, casi olvidado. Era Laura. Su ex esposa, a quien no había visto en persona en casi 2 años, salvo por las videollamadas con Sofía. Llevaba un abrigo color crema que hacía resaltar el brillo en sus ojos, y su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Parecía, diferente. No solo más madura, sino con una serenidad que no recordaba de sus años juntos. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. ¿Qué hacía ella aquí, en este mercado que solían visitar juntos como familia? Antes de que pudiera procesar la situación, Sofía, con la inconfundible perspicacia de un niño, la vio. «Mami», gritó, soltándose de la mano de Mateo y corriendo hacia Laura con una velocidad asombrosa. Mateo sintió un tirón en el pecho. Laura se giró, y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Una chispa de reconocimiento, de sorpresa mutua, atravesó la distancia entre ellos. La sonrisa de Laura se amplió al ver a Sofía, y la abrazó con fuerza. Mateo se acercó, sintiendo el peso de la situación. «Hola, Laura», dijo, su voz sonando más ronca de lo que esperaba. Laura levantó la vista, sus ojos azules fijos en los suyos. «Mateo». «Qué inesperado», respondió, una leve sonrisa curvando sus labios. La tensión era palpable, pero no hostil. Era más bien una cuerda estirada entre 2 puntos distantes, esperando ver si se rompería o si resistiría. Sofía, ajena a la complejidad de la situación, sujetó la mano de Laura y luego la de Mateo, uniendo sus palmas. «Podemos ir todos al carrusel, mira, papá me prometió uno más», exclamó, señalando con entusiasmo el tío vivo que giraba al fondo. Sus ojos brillaban con una inocencia desarmante. Mateo y Laura se miraron. En los ojos de Sofía no había juicio, solo un deseo puro y simple de compartir un momento con sus padres. Laura suspiró, una suave exhalación. «Claro que sí, mi amor, ¿qué te parece, Mateo?», preguntó, su mirada buscando la aprobación de él.
Mateo sintió un calor inusual extenderse por su pecho. La propuesta de Sofía, tan sencilla y tan profunda, había roto el hielo. Era como si el universo mismo les estuviera dando una segunda oportunidad, no de volver a ser lo que fueron, sino de redefinir lo que podrían ser. Me parece perfecto, Sophie, dijo, su voz ahora más clara y firme. Vamos al carrusel. Mientras caminaban los tres hacia el tío vivo, Sofía en el medio, agarrando una mano de cada uno, Mateo notó la cercanía. Era diferente a la que compartían como pareja, pero aún así, era una conexión. Vio a Laura sonreírle a Sofía, y luego sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, el silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de recuerdos que afloraban y de la tenue esperanza de un nuevo comienzo. El sonido de la música del carrusel, alegre y vibrante, los envolvió, invitándolos a subir a sus caballos de madera, a girar juntos, aunque fuera por un momento, en esta nueva y desconocida melodía.